algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace unas semanas para empezar a predicar el día de hoy y predicarlo durante las siguientes semanas. Y es un tema, y quiero estar hablando sobre una serie que se llama Jehová Rafa o Jehová Rafa, que es Dios es nuestro sanador. Di conmigo, Dios es nuestro sanador. Pero dilo así convencido: Dios es mi sanador. Hoy encontramos muchas personas enfermas. Te aseguro algo: ya sea tú o alguien de tu familia esté enfermo, porque hay demasiada enfermedad en el mundo el día de hoy, demasiada enfermedad. Yo sé que en el 2020 nos espantó el COVID y el COVID, y le hicieron demasiada publicidad y nos escondimos todos en nuestras casas. Pero la verdad es que todos nos pusimos así como que el COVID y el COVID, pero al mismo tiempo que fue toda la pandemia, gente se estaba muriendo de otras cientos de cosas. Gente se seguía muriendo de cáncer, gente se seguía muriendo de diabetes, de paros al corazón, al cerebro, infartos. Y nos centramos tanto en el COVID como pensando que era la única enfermedad. Pero la verdad es que no, es que hay demasiadas enfermedades. Tenemos nuestra reunión de oración todas las mañanas a las 7 de la mañana y es impresionante cómo llegan peticiones de oración por sanidad. Ore por mi mamá, ore por mi hermano, ore por mi cuñado, ore por el vecino porque está enfermo, porque tiene cáncer, porque tiene diabetes. Es impresionante. Así que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón acerca de tomar esa sanidad para nuestras vidas y creer que Dios es nuestro sanador, y creer que Dios el día de hoy sigue sanando a los enfermos, sigue sanando a aquellos que tienen cualquier tipo de enfermedad. Y especialmente el día de hoy el tema, vamos a estar hablando de sanidad. Mi esposa de hecho empezó a tocar un poquito el tema de la sanidad la semana pasada, que habló del Salmo 103, que dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Entonces yo creo que guiados por el Espíritu Santo estamos creyendo que Dios va a estar sanando. Amén. Y este tema, el tema específico del día de hoy, se llama Jesús, el sanador de mis emociones. Jesús, el sanador de mis emociones. Ciertamente hay muchas enfermedades, cáncer, diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad, porque me tardaría todo el día nombrando todas las enfermedades. Pero hay algo importantísimo que tenemos que tomar en cuenta, y es que tenemos que aprender a que Dios también sane nuestras enfermedades emocionales, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Hay muchas personas que están cargando ira, rencor, amargura, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Muchas veces no lo saben, pero simplemente no saben qué está pasando dentro de ellos. Y quiero decirte, para todos aquellos que están pasando por eso, también hay sanidad de Dios para nuestras emociones, para nuestra alma, para nuestro corazón, para aquellas cosas que a veces la gente empieza a tomar ansiolíticos, antidepresivos, pero muchas veces se vuelven dependientes de este tipo de sustancias. Ya no pueden dejarlas, les tiemblan las manos, sudan todo el tiempo, sudan frío, tienen taquicardias. Y sabes una cosa, en Cristo hay sanidad para todo eso. En Cristo hay sanidad para todo eso. Y yo quiero, iglesia, que lo creamos. Y no solamente para tu vida, yo quiero que lo creas para tu familia. Yo quiero que lo creas para tus hijos, para tus nietos, para tus hermanos, para tu esposa, tu esposo. Vamos a creer que Dios estará trayendo sanidad en las emociones. Amén. Vamos al libro de Primera de Reyes, una historia que es una de las historias que mejor ejemplifica una persona que estuvo en depresión. Pero quiero decirte que no es la única persona en la Biblia que estuvo en depresión. Jonás, por ejemplo, el profeta Jonás estuvo en depresión. Moisés estuvo en depresión. Y vemos muchos siervos de Dios que en algún momento dijeron: Señor, mátame, ya mejor mátame. Ya no quiero seguir viviendo. Estaban tan mal emocionalmente, estaban en una crisis emocional, estaban en un momento de crisis donde decían: Señor, mejor, ¿sabes qué? Quítame la vida. En el libro de los Salmos lo leemos una y otra vez: Señor, ¿sabes qué? Arráncame ya de esta tierra, ya no quiero seguir viviendo.
Porque hay una verdad que aun cuando creemos en Dios, aun cuando somos cristianos, aun cuando venimos en la iglesia, estos enemigos de enfermedad en nuestro cuerpo y a veces muchas situaciones emocionales pueden llegar a nuestras vidas. Aun cuando seamos cristianos, aun cuando vengamos todos los domingos a la iglesia, aun cuando sirvamos a Dios. De hecho, la persona de la que vamos a hablar es el profeta Elías, uno de los profetas más grandes en el Antiguo Testamento. De hecho, el profeta Elías acababa de hacer descender fuego del cielo, había consumido el holocausto. Imagínate un profeta que hacía que fuego descendiera del cielo. Pues tú piensas, ese hombre nunca va a tener problemas. Pero la situación es que como cristianos, aun cuando venimos, aun cuando servimos, aun cuando predicamos, aun cuando podemos ser pastores, profetas, maestros, lo que sea, aún así también podemos pasar por momentos difíciles emocionalmente. Y tenemos que enfrentarlos. No podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que darnos cuenta y enfrentarlos y pelear la buena batalla de la fe frente a eso. No solamente ignorarlos, sino enfrentarlos. Tú y yo, mi hermano, cristianos, que somos hombres y mujeres de fe, no tenemos que hacernos de la vista gorda cuando llegan las enfermedades o los problemas emocionales a nuestras vidas. Tenemos que enfrentarlos. Muchas veces los ignoramos pensando que ignorándolos van a desaparecer, pero eso es un gran problema y es una gran situación. Entonces no quiero que por el hecho de que estamos hablando esto en un lugar de fe, pensemos que lo correcto es ignorar esas situaciones y decir no hay depresión, no hay enfermedad, no hay nada. No. A ver, sí hay una realidad. La realidad es que muchas veces podemos estar enfermos. La realidad es que muchas veces podemos estar pasando por situaciones emocionalmente complicadas. Pero encima de la realidad se encuentra la verdad de Cristo, que dijo que Él es nuestro sanador y que Él nos sanaría. Entonces, aunque hay una realidad, no la ignoramos, pero decidimos, a pesar de ver la realidad, creer en una verdad mucho mayor y creer que cuando estamos pasando por depresión, hay una verdad donde dice que el Señor y su gozo es nuestra fortaleza. Amén. Vamos entonces a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice: cuando Acab llegó a su casa, Acab era el rey, y le contó a Jezabel, Jezabel era la esposa, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Llegó el rey Acab con su esposa, llegó con Jezabel y le dice: mi amor, ¿qué crees que acaba de pasar? Resulta que llegó el profeta Elías, hizo descender fuego del cielo, se consumió el holocausto, fue algo glorioso, todo el pueblo de Israel se emocionó. Pero Elías empezó a matar a todos los profetas de Baal, que eran profetas paganos, que eran profetas que estaban llevando a la perdición al pueblo de Israel. Le estaba platicando todo. Imagínate cómo le estaba contando ver fuego descender del cielo, consumir todo el animal que estaba ahí en el sacrificio. Toda la historia es impresionante, la puedes leer en casa unos capítulos atrás. Versículo 2, cuando le estaba contando eso. Imagínate cuando a ti te están contando algo glorioso que Dios está haciendo, pues te asombras de lo que Dios está haciendo. Pero a esta mujer no le asombró lo que Dios estaba haciendo. A esta mujer no le importó, porque esta mujer estaba siendo usada por el diablo. Porque los profetas de Baal eran hombres usados por el diablo para llevar al pueblo de Israel a la perdición. Hacían cosas horrorosas. Dentro de esas tantas cosas horrorosas que hacían sacrificio de humanos, sacrificio de niños, hacían cualquier tipo de idolatría sexual para estos dioses, orgías, prostitución. Era una cochinada lo que hacían estos profetas. Y por eso Dios vino a confrontarlos y vino con el pueblo de Israel y vino a decirles: saben que eso que están haciendo es incorrecto. Y por eso Elías los mató a estos profetas. Versículo 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. En el momento en el que supo Jezabel lo que estaba pasando, llamó a uno de sus mensajeros y le dice: ve y dile a Elías
que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Wow. Esta mujer no le importó lo que Dios estaba haciendo. No hubo arrepentimiento en su vida. En ese momento, imagínate, o sea, yo creo que ninguno de nosotros, o al menos yo no he visto fuego descender del cielo, literalmente fuego descendiendo del cielo. Y esta mujer estaba viviendo un tiempo profético impresionante. Elías, uno de los profetas más grandes, pero esta mujer no tuvo arrepentimiento porque esta mujer estaba siendo usada por el enemigo. Quiero decirte algo. Aun cuando tú y yo seamos cristianos, aun cuando tú y yo sirvamos al Señor, aun cuando tú y yo leemos la Biblia, siempre va a haber enemigos como esta mujer. Siempre. Siempre. Y no estoy hablando solamente de enemigos externos, porque tal vez tú puedes pensar en una persona, ¿verdad? En un familiar, en una persona en el trabajo, en un compañero en la escuela, y puedes decir, ese es mi enemigo. Pero no solamente eso. A veces los enemigos están aquí adentro. Son pensamientos que tenemos que empiezan a meternos el pie en nuestra mente, que empiezan a hablar cosas incorrectas en medio de nuestros pensamientos. Empezamos a compararnos, empezamos a ver lo que otros han logrado, y esos pensamientos empiezan a atacarnos y empiezan a generar ansiedad, y empiezan a generar ira, y empiezan a generar odio, y empiezan a generar amargura. Porque empezamos a decir, ¿por qué tú no estás tan bien como fulano? ¿Por qué tu matrimonio no es como el de él? ¿Por qué tu negocio no le va como a este? ¿Por qué? Y empezamos a ver todo. Y eso empieza, esa comparación y esos pensamientos empieza poco a poco a traer una depresión, ansiedad. No lo vas a lograr, nunca vas a salir adelante, te vas a morir, te va a pasar esto, te vas a acabar divorciando, tus hijos no van a llegar a ningún lado. Y en ese momento, mi hermano, tú y yo tenemos que hacer algo. Jezabel le mandó un mensaje a Elías y le dijo: mañana a esta misma hora te voy a haber matado, sí o sí. Ahora, no lo decía cualquier mujer, lo estaba diciendo la esposa del rey. O sea, lo estaba diciendo la que gobernaba prácticamente ese país. Tenía todo un ejército a su mando. En cualquier momento ella daba la orden y decía: maten a Elías sí o sí. Tienen 24 horas. La cabeza de Elías en ese momento tenía un precio. Quien mate a Elías va a ser un gran soldado en mi reino. 24 horas para matar a Elías. Muchas veces el diablo va a venir y los enemigos van a amenazar tu vida. Y ese es mi primer punto el día de hoy. Las amenazas van a llegar a nuestras vidas. Las amenazas llegan a nuestras vidas. Van a llegar, te lo aseguro que van a llegar. Mi hermano, yo como pastor he escuchado amenazas en mi mente. Yo en mi vida como pastor, como cristiano, agradando al Señor, buscando agradarle con todo mi corazón, he tenido momentos donde he sido amenazado, a veces por mis propios pensamientos, pero también a veces por personas externas. Personas externas que han querido ponernos el pie, que han querido tirarnos, que han querido amenazarnos. Pero sabes una cosa, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen esas amenazas? Esas amenazas van a llegar. Van a llegar pensamientos a tu mente que te van a decir: te vas a morir. Cuando a veces, ¿verdad? Hay personas que empiezan a sentir un dolor aquí, uno acá, otro allá, y no, esto me voy a morir, esto es cáncer y esto es... O muchas veces hay una realidad donde el doctor te dice: ¿sabe qué? Usted tiene cáncer. ¿Sabe qué? Usted tiene diabetes. ¿Sabe qué? Usted está desahuciado. Y en ese momento, mi hermano, es donde tenemos que agarrarnos y confiar que la verdad de Dios es más poderosa que nuestra realidad. En el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. No estoy diciendo que no sea una realidad el hecho de que te diga un doctor: tienes cáncer, o tienes una enfermedad, o tienes un problema. Claro, es una realidad, pero la verdad de Dios está por encima de esa realidad. La verdad de Dios es más poderosa y puede hacer el milagro. Y tenemos que creer en ese milagro. Amén. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer.
Entonces el primer punto es que las amenazas van a llegar a nuestras vidas. Ahora, ¿qué hizo Elías? Lo que muchos de nosotros hemos hecho. Dice el versículo 3: Elías tuvo miedo. Y es normal, tú y yo podemos pasar por el miedo. O sea, no estoy diciendo que las amenazas sean pecado. El hecho de que llegue una amenaza a tu vida no es pecado. Pueden llegar amenazas y confrontarte. El diablo decirte: voy a acabar contigo. No sé si alguno de ustedes alguna vez, porque no es mi caso, pero alguna vez me ha tocado personas que alguien en el trabajo les dice: voy a hacer todo lo posible para que te despidan, para que te saquen. Hay personas que son usadas por el enemigo, y lo primero que vienen a traer esas amenazas es miedo a nuestras vidas. Miedo. Y dice aquí el versículo 3: Elías, el gran profeta, el que hizo descender fuego del cielo, dice, tuvo miedo. ¿Cómo es posible que haya tenido miedo? Y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y fíjate cómo aquí bíblicamente estamos viendo cómo operan muchas situaciones emocionales. Fíjate, vamos a poner un ejemplo. Una persona de repente empieza a recibir pensamientos que le dicen: no lo vas a lograr, no vas a poder, esto es demasiado grande para ti, tú no tienes la inteligencia, ni la sabiduría, ni la capacidad. Y eso empieza a anidarse en la cabeza. Sí, cierto, hay personas más capaces, yo no voy a poder, yo no lo voy a lograr. Y eso empieza a crecer. Lo segundo que pasa es que eso empieza a traer miedo, que empezó a traer miedo a la vida de Elías. Y entonces ese miedo empieza a alimentar esos pensamientos, porque el miedo y la fe actúan de manera contraria. Cuando llegan esos pensamientos a nuestra vida y esos pensamientos te dicen: te vas a morir de cáncer, tú tienes dos opciones. Una es: o tienes miedo acerca de esa situación, o tienes fe acerca de esa situación. Cuando llega el miedo y te dice: ¿sabes qué? Ahora con el nuevo sexenio te va a ir súper mal, vas a acabar en la pobreza. Tú tienes dos opciones: o tienes miedo o tienes fe. ¿Qué vamos a tener tú y yo? ¿Miedo o fe? Vamos a tener fe, pero muchas veces el miedo está en nuestras vidas y es lo que gana. Y empezamos a alimentar esos pensamientos diciendo: no, si es cierto, no lo voy a lograr, no voy a salir adelante, me voy a morir, todo va a ser un caos. Y el miedo empieza a alimentar tu vida, en lugar de que tú luches con la fe contra esos pensamientos. Segunda cosa era el miedo. Tercer cosa es que salió huyendo. Entonces muchas veces cuando vienen esos pensamientos, esas situaciones, viene miedo a nuestras vidas, en lugar de confrontar esos pensamientos, lo que hacemos es huir de ellos. Nos escondemos y pensamos que por escondernos ya se quedaron guardados, pero no. Esos pensamientos, el problema es que de esos pensamientos no nos podemos esconder. Entonces la verdad es que tú y yo, si somos hombres y mujeres de fe, tenemos que aprender a pararnos con miedo y decir: ¿sabes qué? No, yo voy a alimentar mi fe y voy a pelear contra esta situación. Alguien me vino a amenazar que me van a despedir. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues voy a tener fe que no me van a despedir. Voy a tener fe que tengo que ser un mejor trabajador, que tengo que trabajar mejor, que tengo que dar la milla extra, que tengo que fortalecerme, que tengo que ir y hablar con alguien en algún momento, en mi oficina, en mi trabajo. Algo tendré que hacer, pero no puedo esconderme. No podemos escondernos, no podemos ignorarlos. Es una enfermedad. Tenemos que buscar entonces. Tenemos que, claro, orar, buscar a Dios, creer que Él nos va a sanar, pero también por otro lado buscar a los médicos, hacer exámenes, cambiar mi alimentación, empezar a usar métodos de cualquier tipo para ser sanados. Pero no puedo quedarme con el puro miedo. Tengo que levantarme en fe y decir: Señor, ¿qué puedo hacer? Entonces vinieron los pensamientos, las amenazas a Elías, tuvo miedo, salió corriendo. Y fíjate, la cuarta cosa que hizo es que se quedó solo. Se quedó solo. Dice que iba con su siervo, pero dejó a su siervo y siguió solo.
Y cuando muchas veces tenemos problemas, situaciones, amenazas y miedo, pensamos que lo correcto es quedarnos solos, cuando Dios en su palabra en Génesis capítulo 1 dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que esté solo, porque la soledad empieza a traer muchos problemas. Y si tú te das cuenta, Elías, que estaba en el tope de su ministerio, había hecho descender fuego del cielo, había matado a los profetas, pero una amenaza provocó miedo en él. Ese miedo provocó que saliera corriendo, y ese salir corriendo provocó que se quedara solo. Mi hermano, si tú estás pasando por un momento emocional difícil, quiero decirte, no es bueno que estés solo. No es bueno que estés solo. No es bueno. Necesitas buscar personas. Obviamente tu esposa, si estás casado, es la primera persona que tienes que buscar, que tienes que abrir tu corazón, que tienes que decirle: estoy pasando por depresión, estoy pasando por ansiedad, estoy demasiado preocupado. Es que ¿qué va a pasar? Y tienes que sacar todo eso. Yo sé que las mujeres es más fácil que lo saquen, pero hombre, es necesario que tú y yo aprendamos a sacarlo, porque quedarnos solos va a destruirnos. Dios nunca nos ha llamado a estar solos. Nunca. En la vida no tenemos que estar solos. Y este Elías se fue a aislar, pensando que solo iba a estar bien. Y eso es lo que el diablo muchas veces quiere, porque cuando estás solo, tu mente va a estar mucho más ociosa. El miedo va a seguir creciendo. Las amenazas van a seguir creciendo. Yo me imagino a Elías solo. Empezó a pensar: no, ¿y qué tal que si me mata? ¿Y qué tal que me arranca la cabeza? ¿Y qué tal que me duele? ¿Y qué tal que qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y la preocupación empezó a crecer en él. Y eso es lo que pasa con las situaciones emocionales. Tú no puedes estar solo, no puedes estar sola. Tienes que levantarte. ¿Sabes por qué existe la iglesia? La iglesia existe para que no estés solo y para que no estés sola. Para eso existe la iglesia. Hay cristianos que piensan que pueden estar solos por la vida. No, eso es una mentira. Eso no existe. Un cristiano solo va a ser presa del diablo, y el diablo va a darle mentiras y mentiras y mentiras. Es difícil estar en una iglesia, claro. Somos personas, somos difíciles, tenemos conflictos, tenemos problemas, claro. Pero es peor estar solo, porque una persona que está sola va a ser devorada por el enemigo, va a ser devorada por el diablo. Así que tenemos que aprender a tener cuidado y decir: no voy a estar solo, tengo que estar acompañado, tengo que ayudarme de alguien, tengo que abrir mi corazón con alguien, tengo que sacar mis miedos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo sacamos los miedos a la luz, viene luz a esos miedos. Y cuando la luz alumbra algo, ¿qué puede pasar? Que empezamos a acomodar las cosas. Cuando tú y yo entramos a una habitación y queremos ordenarla, lo primero que tenemos que hacer es prender la luz. No podemos ordenar un lugar que está oscuro. Por lo menos traer una extensión con un foco, ponerlo en lo alto y empezar a ordenar ese cuarto. Pero si ese cuarto está oscuro y no lo sacamos a la luz, nunca lo vamos a poder ordenar. Y cuando lo alumbramos, sí, nos vamos a asustar, porque nos vamos a dar cuenta que ese cuarto está mucho más desordenado de lo que pensábamos. Pero es necesario la luz de Cristo en nuestras vidas. Mi hermano, no podemos estar solos frente a las amenazas. Vuelvo a leer el versículo 3. Elías tuvo miedo, huyó para salvar su vida, se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente, y luego siguió solo. Dice el versículo 4: todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Ese es el último punto de esta depresión que estaba viviendo Elías. Vinieron amenazas a su vida. Después de las amenazas tuvo miedo. Después del miedo salió huyendo, salió corriendo. Número 4, se quedó solo.
Y número 5, estaba tan solo. Dice, si te das cuenta, enfatiza. Dice, y siguió solo todo el día y se sentó bajo un solitario árbol. Si te das cuenta, no quiso ir a un lugar donde había muchos árboles, sino que escogió un lugar de un árbol solo y dijo, ahí quiero estar. Elías se estaba hundiendo en su propia depresión, en su ansiedad y en su angustia. Elías estaba tan solo y dice, y pidió morirse. Dios, mátame, no quiero seguir viviendo. Y ahí es en donde termina la depresión. Y ahí es en donde muchas personas terminan con su vida, negando que Cristo pueda hacer algo en sus vidas, creyendo que es más fuerte el enemigo que Cristo, cuando la palabra de Dios dice que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, mi hermano, no podemos estar solos, porque la soledad nos va a llevar al deseo de morirnos. Mi hermano, no importa qué tan enfermo estés tú, puedes seguir peleando, puedes seguir creyendo que Dios va a hacer el milagro. Mi hermano, los cristianos, los hombres y mujeres de fe, somos personas que nos morimos peleando en fe. Así es como muere un cristiano, peleando hasta el último día de sus vidas. Eso es la oración, mi hermano. Eso es la oración. Tienes a una persona enferma en casa, en familia, algún amigo. Bueno, ora hasta el último día de sus vidas y vuelve a creer que Dios puede hacer algo en su vida. Pero es que no ha hecho nada, la enfermedad sigue avanzando. No sé, pero sigue orando, sigue creyendo, porque en algún momento puede llegar el milagro de Dios. En algún momento, si tú lees, amén, si tú y yo leemos la palabra de Dios una y otra vez, vemos cómo hay situaciones que son llevadas al límite. Pero verdaderamente los hombres y mujeres de fe lo que hicieron fue pelear hasta el último día, hasta el último momento. Entonces, mi hermano, tenemos que seguir orando y tenemos que seguir peleando. Y Elías lo que hizo fue, mátame, ya no quiero seguir. Hasta ahí llegó la depresión de Elías. Basta ya, Señor, dice el versículo 4, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Mi segundo punto el día de hoy es que las amenazas del diablo tenemos que enfrentarlas y no salir corriendo. Enfrenta esas amenazas. Toma el valor. La palabra de Dios dice que tú eres un hombre o una mujer esforzada, esforzado y valiente. Así que tú y yo tenemos que aprender a enfrentar las situaciones y no salir corriendo y pararnos enfrente de la depresión y decir: depresión, aunque no sé qué hacer contigo ahorita, pero te voy a enfrentar y voy a pelear cada día para vencerte. Lo mismo tenemos que hacer con la enfermedad. Lo mismo tenemos que hacer con la pobreza, con el desempleo, con la falta de ánimos en nuestra vida, con ataques de pánico que podemos a veces tener en nuestras vidas. Tenemos que aprender a enfrentarlos y decir: tal vez no sé cómo voy a ganar esta batalla, porque estoy seguro, mi hermano, que muchas veces nos quedamos sin respuestas. Porque ¿qué respuesta hay cuando te dicen: Señor, usted tiene cáncer? No hay ninguna respuesta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? No hay nada que tengamos la respuesta 100% correcta. Pero lo que sí podemos hacer es pararnos y decir: ¿sabes una cosa? Cáncer, te voy a enfrentar. Voy a pelear contra ti en oración, y voy a buscar remedios, y voy a buscar doctores, y voy a buscar la sanidad, y voy a orar, y voy a ayunar, y voy a doblar mi rodilla, pero no me voy a dejar derrotar por ti. Eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano, en este tiempo donde vamos a estar aprendiendo acerca de cómo Jehová es nuestro sanador. Tenemos que aprender a pelear la batalla de la fe por esa sanidad. Y tenemos que aprender a decir: ¿sabes qué? Yo voy a sanar. Yo voy a sanar. Si tengo que cambiar hábitos, si tengo que empezar a hacer ejercicio, lo voy a empezar a hacer. Si tengo que cambiar mi alimentación, lo voy a hacer. Si tengo que aprender a orar más, lo voy a hacer. Si tengo que aprender a tomar algún remedio, alguna medicina, lo voy a hacer. Pero no me va a derrotar a mí la enfermedad. Amén.
Tú y yo tenemos que aprender a pelear las batallas, enfrentarlas. Elías salió corriendo, pensando que como salía corriendo el problema se acababa. No, porque el problema estaba aquí adentro. A donde fuera el problema lo iba a acompañar. La amenaza lo estaba empezando a matar por dentro. Salió corriendo, que no podía hacer descender fuego del cielo una vez más. Acababa de matar a 450 profetas de Baal. No podía matar a una mujer. Podía. El problema es que esa amenaza empezó a resonar en su mente y empezó a carcomer todo su ser por dentro. Y por más que él hiciera algo por fuera, si por dentro no pasaba algo, esa amenaza lo iba a seguir. Punto número 2: enfrenta las amenazas, no salgas corriendo. La palabra de Dios dice en Hebreos que los cristianos, los hijos de Dios, no somos de los que retrocedemos. Tú y yo no vamos para atrás. Me acuerdo un pastor que siempre decía: para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces tú y yo no podemos ir para atrás. Tú y yo tenemos que enfrentar en fe. ¿Estás pasando por depresión, por ansiedad, por ataques de pánico? Bueno, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de buscar ayuda. Cualquier ayuda que busques. Yo sé que tal vez dices: bueno, es que no sé si es lo correcto. Pues nadie lo sabe, búscalo. O sea, yo no sé si la ayuda que vas a buscar va a ser la que te va a ayudar a ti personalmente, pero busca ayuda. Y si no es esa, busca ayuda en el plan B. Y si no es esa, busca ayuda en el plan C, en el plan D, en el plan E, en el plan F. Busca ayuda una y otra vez hasta encontrar la respuesta. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 5. Entonces se acostó. Estaba solo, estaba en un lugar solitario donde solo había un árbol. Y la depresión, como en muchos casos, lo que hizo fue que él prefiriera dormirse, no pelear. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Pero Dios es tan bueno. Dice: mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, levántate. Y esa es una palabra profética que debe de resonar en nuestros corazones. Fíjate cómo dice, no dice y el ángel lo tomó y lo levantó. No está diciendo eso. Está diciendo que el ángel se acercó, lo tocó y le dijo: levántate. Porque mi hermano, tú y yo tenemos que aprender a levantarnos. Aun cuando la situación esté demasiado difícil, aun cuando no tengas ganas de ir al trabajo, aun cuando no tengas ganas de pelear una vez más, una quimioterapia más, una cita más en el doctor, una medicina más, un día más de terapia, un día más de tratar de arreglar tu matrimonio, un día de orar otra vez por tus hijos. Y yo sé, mi hermano, porque todos pasamos por momentos donde decimos: es que no tengo ganas hoy de pelear. Pero sabes una cosa, esos días son decisivos. Levántate. Le dijo el ángel: levántate. No lo levantó, le dio una instrucción: levántate. No puedes estar así, Elías. ¿Cómo puede ser? Levántate. Y es lo mismo que Dios nos dice: levántate a pelear una vez más. Señor, pero es que he peleado tanto. Sí, pero tienes que seguir peleando. Tienes que seguir peleando. Me encanta como Isaías capítulo 40, cuando dice: los muchachos son débiles, aún ellos se cansan, se tropiezan y caen. Dice: pero Dios multiplica las fuerzas. ¿Y qué dice ahí? Del que no tiene ninguna. Ese versículo es impresionante, porque como todas las matemáticas de Dios, ese es un desorden. Porque cuando tú multiplicas cualquier cosa por cero, es cero. Y Dios dice: yo multiplico tus fuerzas cuando estás en ceros. ¿Qué fuerzas va a multiplicar Dios si no tienes ninguna? Pero es que lo que no sabes es que cuando tú y yo hemos perdido todas nuestras fuerzas, ahí es donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas.
Hay un momento en nuestras vidas. Hay un momento en nuestras vidas donde nos vamos a acabar las fuerzas. Eso pasa. Eso va a pasar. Eso pasa en nuestras vidas. Ya no podemos pelear, ya no tenemos fuerzas, ya no tenemos ánimos, ya no tenemos ganas. Se acabó todo. Pero en ese momento es donde llega la fuerza de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces no llega el milagro de Dios a nuestras vidas? Porque todavía estamos peleando con nuestras fuerzas y se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que lo que necesitamos es que Dios pelee nuestras batallas. Y como no hemos dejado todas nuestras fuerzas, por eso Dios no puede obrar en nuestras vidas. Entonces Elías ya no tenía nada, pero ahora llegó Dios a través de este ángel y le dijo: levántate y come. Versículo 6. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Qué profeta de Dios? Vean, ¿quién le cocinó al profeta? Un ángel. O sea, digo yo, mi esposa parece un ángel, pero no me cocina un ángel literalmente. Y Elías le cocinó un ángel. Le hizo una torta, le puso su jarroncito de agua, piedras calientes para que no se le enfriara la comida. Qué impresionante. O sea, Dios de todos los ángeles mandó al ángel chef a decirle a Elías: Elías, tienes que seguir adelante. Qué impresionante. De tantos encuentros con ángeles, no me acuerdo, que no dudo que haya más en la Biblia, pero no me encuentro otro ángel que le haya hecho de cocinar a uno de los profetas de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a dejar. Aun cuando estés pasando en el peor de los momentos, Él nunca te va a abandonar. Qué precioso que Dios no vino a agarrar a varazos a Elías y a decirle: ¿cómo puede ser posible que tú eres un profeta de Dios y estás ahí todo deprimido? No hizo eso, mi hermano, porque aún los hijos de Dios, cristianos, siervos de Dios, podemos pasar por momentos difíciles. Y yo encuentro en esta historia la misericordia y el amor de Dios diciéndole a Elías: aún cuando estés pasando por esto, aquí está tu agüita, aquí está tu tortita y está caliente, Elías, pero tienes que seguir adelante. No te he abandonado, pero tenemos que seguir adelante. No te he abandonado. Y me encanta como la palabra de Dios una y otra vez Dios nos dice: no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Yo soy tu Dios, el que te da las fuerzas. Yo soy tu Dios, el que te da la victoria. Yo soy tu Dios, el que está contigo en todo momento. Así que, mi hermano, tú y yo tenemos que aprender a creer que Dios está con nosotros. Vamos a enfrentar esas amenazas, pero no vamos solos. Dios está con nosotros. Estás pasando por depresión, ansiedad, ataques de pánico, no sabes qué hacer con tus emociones, no tienes ganas de nada en la vida, no quieres seguir peleando, estás cansado, ya no quieres ir a la iglesia. Bueno, mi hermano, levántate, come y tenemos que seguir peleando. Amén. Amén. Elías miró a su alrededor, versículo 6, cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió, pero estaba tan deprimido que volvió a acostarse. Había una instrucción. ¿Cuál era la instrucción? Levántate, tienes que seguir. Pero él comió y se volvió a dormir. Punto número 3. No permitas que la depresión o la ansiedad o los ataques de pánico o cualquier cosa controle tu vida. No lo permitas. No lo permitas, mi hermano. Aún con depresión, aún con ansiedad, aún con estrés demasiado fuerte, aún con tus emociones en un desorden, no permitas que te controle. Párate así como estás, levántate. Yo sé que hay momentos, yo sé que tal vez no paras de llorar, tal vez estás sufriendo, tal vez estás pasando por momentos bien difíciles, pero llorando, párate. Aún con el corazón deshecho, quiero animarte,
vuelve a seguir, vuelve un día más, vuelve a pelear un día más, vuelve a levantarte un día más. Es que no puedo salir adelante, no importa. Con esa depresión, con esa ansiedad, con ese pánico, vuelve a pelear, porque Dios te va a dar la victoria en su momento. Amén. Amén. No permitas que la depresión te controle. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó. Sí lo dejó dormir un ratito, pero no se iba a dormir toda la vida. El ángel chef regresó. Este ángel, muchas veces cuando tú lees el Antiguo Testamento y encuentras que dice el ángel del Señor, no precisamente está hablando de un ángel, sino en muchas ocasiones está hablando de Jesucristo. Solamente que no se llamaba Jesucristo porque estas historias son previas al nacimiento de Jesús en Belén. Pero Jesús es Dios y obviamente existía desde antes de la fundación del mundo. Entonces cuando tú en el Antiguo Testamento lees el ángel del Señor, muchas veces está hablando de Jesucristo y muchas veces encuentras similitudes de Jesús con este tipo de ángel, el ángel del Señor. Y hay una similitud muy impresionante, que cuando Pedro en el capítulo 21 de Juan había abandonado ya al Señor, había negado al Señor, el Señor había muerto y ya había resucitado, pero resulta que Pedro regresa a la pesca con algunos de los discípulos, están pescando y se aparece Jesucristo. Y se aparece en la playa y les dice: muchachos, ¿pudieron pescar algo? Y le gritan, ¿no vieron quién estaba en la playa? Pues estaba un loco en la playa preguntando quién sabe quién era. No pudimos pescar nada. Y Jesús les dice: ¿por qué no echan la red una vez más? Pero échenla del otro lado. Y cuando echan la red se carga de peces, de pescado, la sacan. Y cuando la sacan llena de pescado, Pedro se acuerda de algo. Espérate, este momento se me hace algo similar a un momento que yo viví cuando Dios me había llamado, cuando Jesús me llamó. Y dijo: es el maestro. Y dice que así como estaba, agarró su ropa, estaba medio desvestido porque estaba pescando, se avienta al mar y deja el pescado ahí botado y se avienta. Es el maestro, es Jesús. Y se encuentra con Jesús. Pedro estaba también pasando por depresión, había negado a su Señor. Dice que cuando negó al Señor empezó a llorar, se sentía como una cucaracha. Y cuando regresa con Jesús, ¿qué tenía Jesús preparado? Dice que Jesús ya había echado un pescado sobre las brasas, ya tenía el desayuno hecho. Eran, dice la palabra, que aproximadamente las 5 o las 6 de la mañana, estaba empezando a amanecer y Jesús ya tenía el desayuno hecho. Mi hermano, ¿sabes una cosa? Dios tiene ya el alimento preparado que tú necesitas para seguir adelante. Nunca te va a abandonar. No importa que tú le hayas fallado como Pedro, no importa que estés pasando por depresión, no importa que estés pasando por ansiedad, angustia, dolor, nada de eso. El Señor te está esperando con el desayuno. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó y le tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Mi hermano, hay algo que quiero decirte. Hay un viaje que tienes por delante. Tu vida no ha terminado. Si estás el día de hoy aquí, no importa cuántos años tengas, no importa por qué estás pasando, hay un futuro glorioso para ti. Hay un viaje delante de ti y necesitas agarrar fuerzas, porque no te puedes quedar dormido. Tenemos que seguir hacia adelante. Amén. El viaje que tienes por delante es demasiado para ti. Es algo grande lo que Dios tiene para ti. Es algo glorioso. Así que qué bueno que estás en domingo. Qué bueno que viniste a alimentarte de la palabra de Dios. Qué bueno que viniste a llenarte de la palabra de Dios. Pero tenemos que seguir para adelante. No podemos rendirnos. Mi hermano, tenemos que seguir creyendo que hay más para ti. Aunque el 2024 ya se está acabando, el 2025 será un año glorioso para ti. Y no podemos quedarnos acá en el 2024 y decir: no, ya no va a hacer nada el Señor. No, mi hermano, el 2025 tiene que ser un mejor año para ti, porque Dios te quiere llevar para allá.
No te quiere en tu pasado, no te quiere solamente viviendo de las derrotas o victorias pasadas. Dios quiere llevarte a algo mucho mejor. Versículo 8: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. No solamente iba a viajar, sino que empezaba un ayuno para Elías. 40 días significa una temporada donde Dios está trabajando en el corazón de una persona, y tú y yo tenemos que aprender que vamos a pasar por esos momentos de 40 días donde Dios está trabajando en nuestras vidas. Y ese es mi siguiente punto el día de hoy. Hay un proceso que tú y yo tenemos que atravesar. Hay un proceso que tenemos que atravesar. Hay un proceso en el que tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir creyendo, pero tenemos que pasar por ese proceso. ¿Qué iba a tratar Dios con Elías en esos 40 días? No sé, pero algo tenía que tratar. Y muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros, y Dios tiene que hablarnos, y Dios tiene que ministrar nuestros corazones. Mi hermano, tú y yo tenemos que buscar esos momentos donde Dios hable a nuestras vidas, donde Dios hable a nuestros corazones. Amén. Hay un proceso que tienes que atravesar. Versículo 8 sigue diciendo: y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Ese es el versículo 9. Llegó a la presencia de Dios, y obviamente en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, en medio de los problemas emocionales, tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que adorarle como nunca. Tenemos que cantarle como nunca lo hemos hecho. Tenemos que cantarle, alabarle, ministrar su corazón y saber que Dios obrará en nuestras vidas. Amén. Así que tenemos que creer que Dios lo hará, que Dios hará cosas poderosas. Versículo 9 sigue diciendo: entonces el Señor le dijo: Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Versículo 10: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y ese es mi siguiente punto: tú no eres víctima, tú eres conquistador. Elías se sentía una víctima, y mi hermano, tú no eres víctima. Tú no eres víctima, eres un hijo, eres una hija de Dios. Entonces no te veas como víctima. Es que ¿por qué me pasó esto a mí? No sé por qué te pasó, pero no te veas como víctima. Como cuando aquellas personas que le preguntaron a Jesús: ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Es por su pecado o por el pecado de sus padres? Y Jesús les dice: no es por esas cosas, es para darle la gloria a Dios. Mi hermano, muchas veces no sabrás el por qué sucedieron las cosas. Es más, tal vez muchas veces no tienen un porqué específico, pero siempre va a haber un para qué. ¿Qué puedo ganar de esto? ¿Qué puedo ganar de esta situación? Para darle la gloria a Dios. Mi hermano, tu vida y mi vida son para darle la gloria a Dios. Dice que por medio de Él y para Él son todas las cosas. Así que mi hermano, aún en el peor de los momentos, aún en la peor de las situaciones, yo quiero animarte a que vuelvas a creer y que tú digas: yo no soy una víctima. Tengo que dejar de andar pensando: ay, es que yo que nací en pobreza, ay, es que a mí que me pasó esto. Todos aquí hemos pasado por tragedias, todos. Algunos de nosotros se nos murió nuestros padres, algunos nacimos en una situación de vulnerabilidad, de momentos difíciles, algunos sufrieron abuso, algunos sufrieron dolor, y no quiere decir que no sea empático contigo. Quiero decirte, sí, seguramente sufriste mucho, pero si tú sigues quedándote en el sufrimiento, no vas a poder salir adelante. Entiendo que puede ser muy dolorosa tu situación el día de hoy, pero el dolor no te va a sacar, el miedo no te va a sacar. No, es que si tú supieras lo que me hacen. Mira, debe de ser bien difícil lo que estás viviendo verdaderamente, pero si tú te centras en el dolor, no vas a salir.
Solamente vas a estar pensando en ese dolor, y ese mismo dolor va a causar más dolor. Así que, mi hermano, no eres víctima, eres conquistador. Eres conquistador, eres una conquistadora, eres un vencedor, eres una vencedora. Y párate en esa identidad en Cristo y di: ¿sabes qué, diablo? No, yo no voy a estar jugando tu juego. Yo no soy una persona derrotada, yo soy una persona vencedora. Amén. Somos personas vencedoras. Amén. Verdaderamente somos personas vencedoras. Y Dios le contesta a Elías en el siguiente versículo, versículos 11 y 12. Dice: el Señor le dijo: sal y ponte delante de mí. Otra vez la instrucción es sal. La otra instrucción fue levántate, y esta instrucción es sal, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie, ahí el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, y Dios estaba en ese susurro. Cuando Elías sale de la cueva, se para, ayunó 40 días, pero tuvo que salir de ese pensamiento de víctima. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Elías se paró frente a Dios, y tú y yo tenemos que ir delante de Dios. Y sabes una cosa, en esos momentos de depresión, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de pánico y de dolor, muchas veces quisiéramos ver grandes cosas de Dios suceder, pero muchas veces en esos momentos tenemos que aprender a escuchar el suave susurro de Dios en nuestras vidas, donde Dios nos hable directamente a nosotros, donde Dios hable a nuestros corazones. Tenemos que aprender a buscarlo y aprender a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Y sabes una cosa, esa voz la mayoría de las veces no vendrá de un pastor, no vendrá de un profeta. La mayoría de las veces vendrá en un momento a solas tú con Dios. En un momento donde tú en tu casa busques al Señor, o en tu coche, y abras tu corazón y expongas todo lo que hay ahí, y puedas decirle: Señor, es que tú sabes todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, todo lo que, mira, tú conoces esta situación, esta situación, esta situación. Y cuando tú estás abriendo tu corazón delante de Dios, el Señor está empezando a traer sanidad a tu vida. Yo sé que muchas veces es más fácil ir con un terapeuta, con un psicólogo, con un pastor, un profeta, y decirles que me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto. Pero mi hermano, también quiero animarte, también, no te digo que no lo hagas, sino también quiero animarte a que lo hagas con Dios a solas. Y que en medio de esa cueva como la que se metió Elías, tú puedas empezar a sacar todo lo que hay en la cueva, todo lo que hay ahí. Esto es una cueva espiritual, y que puedas empezar a decir: es que, Señor, tú sabes que he pasado por pobreza, por dolor, por abuso, me han menospreciado, me han traicionado, me han escupido en la cara, han hablado de mí, me han hecho esto, me han hecho esto, para que tú puedas salir de la cueva. Ahora tal vez dices: es que ya lo he hecho. Bueno, vuélvelo a hacer, vuelve a buscar a Dios, porque hemos estado hablando que Jehová es tu sanador. Jehová Rafa Jehová es tu sanador. Él es el que va a sanar tus emociones. Él es el que te va a sacar de la depresión. Él es el que te va a sacar de la ansiedad, del pánico, de la amargura, de la tristeza, del dolor, del odio que tienes cargando. Si Él es tu sanador, tienes que ir con Él.
Y así como cuando vas con el doctor y el doctor te dice, a ver, dígame qué le está pasando. Y el doctor empieza a escribir y tú le dices, no, pues doctor, pasé por esto y tal, ok. Y el doctor te empieza a hacer preguntas. Bueno, ¿y qué hizo? Bueno, Jehová es tu doctor. El Señor es tu doctor. Y lo mejor que puedes hacer es sentarte con el Señor, o hincarte, o pararte, o acostarte en algún momento de tu vida y decir, Señor, es que me está pasando esto y esto y esto. Saca todo delante del Señor y deja que el Señor meta su mano y traiga sanidad a tu vida. El Señor es tu sanador y Él es el que te va a sanar. Entonces no ignores que estás pasando por momentos difíciles. Puedes estar pasando por momentos difíciles, pero puedes ir con tu sanador. Señor, estoy tan desesperado. Señor, estoy tan triste porque he orado 10 años, 15 años, 20 años, 30 años por esto y no he salido adelante. Todo eso puedes llevarlo delante del Señor. Señor, tú sabes que me está pasando esto, tú sabes esto. Abre tu corazón ahí y deja que la sanidad de Dios empiece a fluir. Una palabra de Dios traerá completa sanidad a tu vida. Mi último punto el día de hoy, y con este termino: sal de tu cueva y ponte de pie frente a Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte? Párate ahí delante del Señor, expón tu corazón. Y tal vez no va a ser un gran terremoto lo que vas a encontrar, y tal vez no va a ser un gran fuego lo que vas a encontrar, y tal vez no va a ser algo así impresionante. No, no, no. Tal vez lo único que va a pasar es un suave murmullo del Señor. Algo bien tranquilito, pero Dios va a traer libertad a tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a creer que Dios estará trayendo sanidad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Amén.